Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Estamos en un episodio más de tu programa Liderazgo. Te saluda tu amigo el pastor David Portillo y coach profesional en liderazgo. Dios te bendiga. Hoy queremos tocar un tema de suma importancia titulado La importancia del ministerio juvenil en las iglesias. Vemos que a lo largo de la historia de la iglesia, de las denominaciones, de las congregaciones, muchas veces no se le da el lugar a los jóvenes, olvidando que los jóvenes son la fuerza potencializadora de la iglesia y que va a ayudar a que podamos dejar un legado a las nuevas generaciones. Así que hoy queremos tocar este tema. Te animamos, comparte y etiqueta la transmisión con otras personas. Escríbenos en el chat de esta transmisión y estaremos respondiendo tus preguntas, y también muy pronto habrá regalos y sorpresas también para ti. Para este programa hemos invitado a una persona muy querida, una persona muy preparada en este tema, una gran amiga, una gran consierva que nos hemos encontrado en los campamentos, eventos. Es una sierva del Señor preparada, ha estudiado teología, ha estudiado en Jucún, también trabaja con jóvenes desde hace muchos años en el Ministerio Nacional de Asambleas de Dios del Perú. Así que creo que nos va a ayudar muchísimo a poder tocar este tema y que tú puedas ser edificado. Así que, sin más preámbulos, te invito a la pastora Keila Ruiz Guaigua. Dios te bendiga, pastora Keila, bienvenida. ¿Qué tal, pastor David? ¿Cómo está? Muy buenas noches a todos los que están allá también conectados. Estoy muy emocionada, le cuento. Me dijeron un podcast, ya me sentí famosa. Algo nuevo. Algo nuevo. Pero no, me encantó por el hecho de que son tiempos buenos, ¿no? Y hablando acerca del tema que vamos a lanzar esta noche, y me gusta mucho, que es liderazgo. Así es. O sea, go. Go. Dirigido a los líderes de ese tiempo. Entonces yo creo que esa es una muy buena plataforma, un súper espacio para seguir capacitándonos, para seguir creciendo como líderes. Y bueno, acá tenemos mucho que hablar, pastor, creo. Sí, Keila, gracias por tu tiempo. No sé que también tu agenda, tu responsabilidad, mientras conversamos entre camerines, no las responsabilidades que tienes, y gracias por tu tiempo de poder compartir y dejar esa semilla, esa experiencia tuya en el trabajo juvenil que has venido elaborando a las personas que nos van a ver en este programa, ¿no? Hoy vamos a tocar acerca de la importancia, y me gustaría, Keila, quizás que nos compartas alguna experiencia tuya, quizás en el trabajo juvenil a lo largo de los años. Algo que te sucedió, una anécdota o algo que que marcó tu vida en el trabajo juvenil. Bueno, antes de estar como pastora, definitivamente siempre todos somos parte de un liderazgo. Y la primera vez que asumí liderazgo, por así, fue muy gracioso toda la experiencia. ¿Por qué? Porque estábamos en decadencia. Oh, ¿qué pasó? Bueno, ¿Cómo que decadencia? Creo que eso pasa con todos los líderes. O bueno, cuando visito mucho en los liderazgos de diferentes regiones, es bacán porque todos dicen, pastora, es que no había gente, entonces ya me pusieron a mí, ya, algo así. Yo también fui de esos chicos, algo así. Y fue muy loco porque me acuerdo quien estaba liderando por encima de nosotros. Era quien tocaba también la alabanza, y lo quiero mucho, incluso hasta el día de hoy trabajamos juntos. Javier, ¿sabes? Por favor, te aprecio bastante. Pon tú la de Javier. Sí, de verdad. Me inspiró mucho, porque me acuerdo que era adolescente, 14, 15 añitos más o menos. Mira. Y no había gente para trabajar en la iglesia en esa temporada. Pero a Dios gracias, o menos creo que tenía, pero siempre hubo mi pasión en mi corazón por querer servir a Dios, ¿no? Entonces recuerdo cuando el líder, quien estaba ahí, comenzó a orar para que se levanten líderes, y él decía, pero Señor, ¿cómo voy a saber cómo van a confirmar? ¿Cómo voy a saber quiénes van a estar ahí y todo lo demás, no? Y algo muy loco fue que mientras orábamos, 2 personas, él dijo, las personas que salgan aquí adelante en silencio a Dios, se lo había dicho, van a ser las personas que van a trabajar conmigo y serán mis brazos en esa temporada, ¿no? Yo no sabía eso. Y literalmente, solamente 2 personas. O sea, habíamos, ¿cuántos? 30 en la iglesia, pero de las 30 solamente 2 salimos. Y esas 2 eran las personas que Dios le había puesto en el corazón a él, ¿no? Entonces era como una respuesta. Mira. Y ahí comenzó una aventura, porque pues uno entra súper inexperto, ¿no? Entonces, ¿qué edad tenías? 14 años. 14 años. Era una adolescente, imagínate, mis problemas personales de adolescente, los problemas dentro de la iglesia en el ministerio juvenil,
pero siempre lo que ardía en el corazón era el servir a Dios, ¿no? Amén. Y fue una bonita temporada porque hubieron muchos jóvenes, se levantó un proyecto, nuestro primer proyecto para trabajar con células solamente para jóvenes, o sea, genial, solamente para genial. jóvenes Es y en adolescentes. la iglesia que hoy estás sirviendo. Sí, en la Musa. misma iglesia. Ahí nací, ahí crecí. Mira, qué lindo. Qué Sí. lindo. O sea, tú no eres una nueva saltarina que estuvo por acá por allá. No, Un líder saltarín. No, tú no, te y estoy en estableciste. contra, pastor, de eso. Muy ¿yo? bien. Pero sí, o sea, siempre he estado en la iglesia de Musa y he crecido, he desarrollado Bueno. ministerio. Y ha sido muy bonito porque es una temporada de aprender, ¿no? Es como tu casa que te han visto crecer y madurar y todo lo demás y así, ¿no? Entonces fue muy bonito. Y saber de que aprendí desde muy joven y creo que ese mismo corazón y pasión lo puedo tener hasta el día de hoy, ¿no? De seguir sirviendo a Dios también con los jóvenes. Pastor. Amén. Y bueno, y en los inicios conversábamos un poco, de verdad, de que me contento que cómo Dios te ha promovido, ¿no? Cómo te has enraizado en la congregación, has crecido, tus pastores y te dan aún lugares de privilegio, ¿no? Para poder servir en la casa del Señor. Qué bueno, Sí. que la verdad que dan experiencia. Bueno, Keila, hablando un poco también del tema de la importancia del Ministerio de Jóvenes, porque me imagino que si tú no hubieras sido esa adolescente con la otra persona más de apoyar ese equipo, quizás no hubiera habido Ministerio de Jóvenes o Adolescentes en tu iglesia, ¿no? Exacto. No se hubiera desarrollado, los jóvenes de repente no se hubieran identificado. Y esto pasa mucho en muchas iglesias, ¿no? Y, por ejemplo, yo estaba viendo unos artículos, los artículos un poquito, yo leía que, por ejemplo, Elvis Presley, cantantes como Beyoncé, cantantes como Whitney Houston, como Justin Bieber, Don Omar, ¿no? Don Omar. Fueron jóvenes que fueron parte de una iglesia, que se desarrollaron en una iglesia, fueron parte del coro de la iglesia cristiana, ¿no? Ahí Pero algo aprendieron pasó. música. Sí, ¿no? Sí. Sí. Eso es lo que pasa, ¿no? Que ellos se educaron. Y es algo bonito que tiene la iglesia. En la iglesia tú descubres talentos, descubres lo que tienes, sus potenciales y potencias lo que tienes dentro. O sea, eso es lo que nos ayuda a la iglesia. Y muchos de esos artistas pues descubrieron sus talentos en el área musical, pulieron, porque dieron sus primeras bases en ello. Así. Y, por ejemplo, Elvis Presley sale porque la iglesia lo veta, ¿no? Porque le dice, oye, eso no es de Dios, literalmente. O sea, su guitarra eléctrica no encajaba. Justamente ahí te iba a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué crees tú que pasó, ¿no? O qué sucedió para que ellos siendo jóvenes, porque todos ellos se apartaron del camino, ¿no? Todos. ¿No? Un Don Omar que dice que inclusive llegó a ser un pastor de jóvenes. Sí, ¿no? ¿Qué crees tú que sucedió, ¿no? O la historia. De jóvenes. Sí. Pienso, bueno, son dos cosas, ¿no? Uno es que sí, la iglesia te puede cerrar la puerta, pero también es la convicción y la solidez de tu fe, ¿no? Porque no podemos echarle toda la culpa como que, ay, no, es que no me dieron el espacio. Y si no, vamos a crear una generación de jóvenes intocables. Y al contrario, tenemos que crear una generación de jóvenes fuertes y que sepan saber cuál es su lugar y tener el equilibrio de donde están, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo puedo ver que no supieron tener una buena solidez del evangelio, de su liderazgo y de su llamado. Porque usted sabe, pastor, estamos en el ministerio. Sí, ¿Ha sido fácil? No. ¿Cuántas veces hemos querido tirar la toalla? Claro, Un montón de veces. Así es. Entonces, pero entendemos que nuestra roca es Cristo, ¿no? Cuando que nuestro mundo se comienza a desmoronar, está ahí plantada nuestra fe en Jesús. Entonces, yo creo que eso, y sí, ¿no? También la iglesia que tiene que aprender a abrirse un poco más, definitivamente, ¿no? Tiene que abrirse un poco más, porque si no estamos perdiendo, ¿no? ¿Qué hubiera sido que si Elvis Presley hubiera traído la música, el rock and roll dentro de una iglesia cristiana? O sea, hubiéramos tenido cuánta apertura, ¿no? Porque mucha gente, o sea, impactó el rock, impactó a toda una generación de jóvenes. Sí, así es. Jóvenes. Así es. Igual con Don Omar, igual con Guillón. Claro, o sea, es una cultura muy juvenil. Entonces yo creo que si bien es cierto, sí, a veces la iglesia lastima mucho por conceptos de posturas que podemos tener. Claro, que no son nada bíblicas. Exacto. Pues, ¿no? Son reglas sobre reglas, ¿no? Muy fariseicas, así, literal, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces está la idea de que los fariseos hacían eso, ¿no? Como para llegar a una perfección según ellos en su concepción personal, porque no era una concepción divina, sino personal, ellos creaban otras reglas, ¿no? Para poder asemejarse a esa perfección y todo eso, pero que no le ayudaba, porque exigían mucho, pero no llegaban ellos a esa altura incluso. Entonces, a veces la iglesia a veces actúa de esa manera, ¿no?
Pero yo creo que si bien es cierto, tenemos que tener un equilibrio y ese equilibrio no se debe perder en absoluto, pero sí debemos aprender a ser una iglesia que no desee perder a sus jóvenes, ¿no? Porque hoy también nos encontramos con eso, con una generación de iglesias que está perdiendo a los jóvenes, a sus líderes, a sus ministros, porque o los saturan mucho, los lastiman, no entienden por qué tienen que trabajar y estudiar, y uno tiene que entender que estamos viviendo otro tipo, una época diferente, ¿no? Otro tiempo, ¿no? Sí. Y ¿crees tú, Keila, que quizás si hubiera habido un ministerio juvenil fuerte en ese tiempo, llámese en el tiempo de Don Omar, de esos artistas X, hubieran tenido un ministerio juvenil fuerte, ¿no? Con un liderazgo, como tú dices, que hubiera habido un discipulado, hubiera habido entenderlos a las formas, ¿no? Porque sabemos, y como conversábamos un poco, que las formas en los tiempos pueden cambiar, pero Gloria. el fondo no, que es la Exacto, palabra del la Señor, esencia. ¿no? Si hubiera habido un ministerio fuerte, bíblico, trascendente, un ministerio juvenil lleno del poder de Dios, ¿no? Sin convertirse en un adulto, ¿no? Porque joven Exacto. es fresh, ¿no? Entonces quizás hubieran esos jóvenes artistas, quizás se hubieran desarrollado, ¿no? Y hubieran servido a Dios, Es ¿no? verdad, yo creo que sí, hubiera sido, si hubieran tenido un pastoreo, y esa es una de las cosas que nos falta hoy en día también, pastor, ¿no? Si bien es cierto, bueno, nosotros como denominación incluso estamos separados por ministerios y es bonito y todo lo demás, pero dentro de solamente el trabajo de servicio tiene que haber un trabajo de pastoreo, porque que yo me siente para hablar de, por ejemplo, no me siento para hablarte acerca de coordinación acerca del Un Ministerio de plan, Alabanza, de un sí. plan de trabajo de jóvenes, de un plan de trabajo de adolescentes, no me hace pastorearte. Wow, Eso es así es. parte de mi labor, que tengo que hacerlo como me voy a sentar con mi equipo de trabajo. Dirigir, Pero, nada más. exacto, pero yo me tengo que sentar con mi discípulo, ¿no? Entonces, y decir qué está pasando, es acompañar. Es el acompañamiento que Jesús daba a sus discípulos. O sea, A los discípulos. vamos a entender que Jesús era un tipo de líder que también se agotaba y se cansaba. O sea, nosotros cuando ministramos nada más es agotador. Jesús sanaba un montón de gente, pastor. Sí. Liberaba un montón de endemoniados. O sea, trabajo de él era súper, súper todos los días así agotador. Pero a pesar de lo agotador que era, él se daba un espacio con sus discípulos. Sí. Y cuando no tenía ese espacio, porque a veces la gente lo abrumaba tanto porque querían milagros por aquí, escucharlo por aquí, estaban queriendo estar cerca del Mesías, muy naturalmente, Jesús agarraba una barca y se los llevaba mar adentro para tener un tiempo a solas, ¿no? Y no solamente para hacer una planificación de trabajo, sino para escuchar cómo les había ido en su viaje, qué es lo que había pasado, qué es lo que habían aprendido. Entonces, creo que ese discipulado nos falta. Y es ahí donde perdemos jóvenes, porque pensamos que ellos, bueno, ya tienen que crecer como ya. Claro, Que crezcan claro. porque O crezcan. o que vengan al culto el sábado, ya Cumplan su tenemos rol el y ya. culto, ya nos vemos hasta la próxima semana, Y ¿no? no es así. No hay un seguimiento. Yo conversaba con algunos líderes, bueno, en mi experiencia un poco de, a veces cuando nos invitan por ir a predicar a algunas iglesias, y veía que a algunos les funcionaba, y es bíblico lo que tú decías, ¿no? Que el líder salía con los chicos, ¿no? Sí. Era parte de, ¿no? Parte de con ellos. No es que solamente veían a su líder el sábado predicar, sino que aún se iban a jugar deporte, estaba con ellos, convivía con ellos en un sentido de la palabra, para poder justamente eso, ser de influencia para con ellos, ¿no? Por eso creo que la importancia del ministerio juvenil y del liderazgo juvenil, ¿no? Un liderazgo con una concepción de discipulado, ¿no? De discipular a otros, ¿no? Exacto, y esa es una de las cosas que se debió marcar desde el principio del Evangelio, o sea, desde los primeros años de la iglesia primitiva no se debió perder. Pero si nos damos cuenta, se ha perdido mucho, Sí, ¿no? Se ha así perdido es, mucho. así No es. hay un trabajo, pensamos que el discipulado, ¿qué es? Y lo explicamos muchas veces, el discipulado, bueno, es tu edil, ¿no? Escuela de discipulado y liderazgo ya. Eso no es discipulado. Así es. Eso es parte de tu formación, de crecimiento espiritual, de conocimiento. Pero el discipulado es un vivir contigo, es un aconsejarte, es un escucharte, es un tener confianza con tu líder maestro, ¿no? Es que tú como líder estés influenciando a los demás. Que los demás te vean a ti y digan, wow, yo quiero seguirte porque esta persona se asemeja mucho al Cristo al que yo he conocido, ¿no? En la palabra de Dios. Pero no llegamos a muchas veces esos niveles, ¿no? De influencia, de impacto en estas generaciones. Y es ahí donde comenzamos a perder.
No, porque yo creo que si uno de ellos, quizás de los cantantes que se han alejado de Dios, bueno, no quiero como sobreponer ideas, pero pienso que si hubiera tenido un pastorado mucho más cercano, las cosas hubieran sido distintas, ¿no? Verdad que sí, ¿no? Y hoy en día también hay gente en el fútbol, hay personas que ahora se están desarrollando en los influencers, todo ello, ¿no? Poder, como bien tú decías, ¿no? Y es un reto para los pastores, ¿no? Que pastoreamos una iglesia, poder tener un liderazgo conforme al corazón de Dios para poder entenderlos, para darles el espacio a la juventud. Por ejemplo, a mí lo que me impactó muchísimo es que antes los adolescentes y jóvenes no se le daba mucha oportunidad en algunas iglesias, pero cuando vino la pandemia, los pastores desesperados buscando a los adolescentes. Oye, ¿quién va a transmitir? ¿No? Oye, ¿quién va a hacer el streaming? El adolescente de 13 años que estaba arrinconado y dice, pastor, yo lo voy a hacer. Comenzaron a manejar todas las transmisiones Literal, y son grandes instrumentos para antes hacer. eso, el Facebook era del diablo. Claro, sí. Y pero luego antes, los pastores nos volvieron los mayores streamers, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que inclusive, bueno, en alguna denominación, porque sabes que esta transmisión llega a diferentes lugares y no queremos dañar susceptibilidades, pero habían pastores que se tenían que enseñar a manejar un Zoom, ¿no? ¿Verdad? O pastores que no querían salir a través de una transmisión, pero estaban en pandemia y si no tenían una transmisión, ¿cómo llevaban el ¿Cómo mensaje a llegaban sus a sus ovejas, no? ovejas? Era muy difícil, ¿no? Y cuando tú hablabas que era sobre el tema del discipulado, a mí, sí, a mí me cala mucho esto porque recuerdo a Jesús que esta palabra discipulado dice que en esos tiempos inclusive el discípulo convivía con su maestro, Todo el tiempo. comía con su maestro, dormía con su maestro, ¿no? Entonces, era un estilo de vida, ¿no? Y creo también que entonces para el liderazgo juvenil se necesita, partiendo del líder, ¿no? O pastor juvenil, que tiene que acercarse más a Dios, que tiene que santificarse más, que tiene que tener un estilo de vida para hacer influencia al resto de los jóvenes, ¿no? Exacto. Y es importante esto, entender de que cuando aceptamos un ministerio, entendemos toda la responsabilidad que asumimos. Porque aceptamos un liderazgo juvenil, aceptamos un pastorado juvenil y hay una responsabilidad de bastante tiempo. Y es absorbente. Sí, tenemos que tener nuestro espacio con esa pastora, no, y ahora es más moderno. Ya te entiendo, ten tu espacio, ten tus momentos, pero mi trabajo por encima está saber de que tengo que tener un tiempo con mis ovejas, ¿no? Y darle su tiempo a ellos y hacerlos sentir especial también conociéndolos, ¿no? Y mira que y ahí también creo un jaloncito de oreja, no sé, o a reflexión a los pastores también, ¿no? Sí. ¿No? Los pastores que quizás, no sé, de diferentes partes de nuestro país, que a veces también no le dan la importancia al ministerio juvenil. Sí. Y que dicen, bueno, pues ahora que se encarga de los jóvenes, ¿no? A ver, el hermano de 70 años, hermano, usted va a ser el líder juvenil. A mí me ha pasado. Cuando apoyé al Ministerio Nacional en un momento, me fui a algunas provincias y cuando teníamos reunión, decíamos, a ver, hemos llegado a Ponte, a una provincia, vamos a reunirnos con todos los líderes juveniles. Que en la reunión juvenil venían puros señores, venían, y yo le decía, y hasta vino una vez una abuelita, me dijo, pastor, yo soy la líder de jóvenes de mi iglesia, así hermanita, Dios mío, ¿no? Entonces, sin desmerecer la honra a los adultos, sí, sabemos. pero justamente ahí también empiezan las situaciones, ¿no? Que no le damos la importancia al ministerio de jóvenes en poner una persona ahí, ¿no? Adecuada. Es que no hemos sabido entregar postas. Y ese es uno de los problemas. Hemos calado y hemos llevado las cosas y pensamos que el resultado es en tener una iglesia grande. Y no es así. Si el resultado sería tener una iglesia grande, entonces los musulmanes serían la religión verdadera. O los budistas. Claro. Las tres religiones más grandes no del se mundo. trata de eso, sino se trata de tener una iglesia saludable conforme a la palabra de Dios. Y lo que es hacer iglesia es hacer discípulos. O sea, ese es el mandato de la iglesia, es hacer discípulos. Y hacer discípulos no es vernos solamente los domingos. Hacer discípulos no es solamente vernos para poder darte las clases. Hacer discípulos es un trabajo de pastorado, ¿no? Por eso también está un equipo pastoral que trabaja y respalda, ¿no? Entonces yo creo que es una de las cosas que no debemos perder y dar oportunidades para entregar postas, porque yo estoy formando así es. una generación de jóvenes aún dentro de mi iglesia que tengan la pasión y el amor por Dios y que sepan que van a servir a Dios, que si tienen llamado, genial, y si no tienen llamado, van a abrazar el llamado que Dios ponga en una persona que tiene ministerio como tal, ¿no? Pero todos tienen la misma idea.
van a servir a Dios, ¿no? Entonces, y yo también sé eso. Por ejemplo, ahorita soy joven, todavía soy joven. Está bien, por favor. Chicos, Entonces, por favor, apunten la placa. No. Ahí no se pasa, arrepiéntese, chicos. Pero Si estás sé que... soltera, joven, sierva del Señor, ¿qué más, hermano? pastor. Pero en un momento sé que voy a colgar los chimpunes. O sea, por decirlo así. Ya. ¿Por qué? Porque sí me gustaría ver a una generación que está haciendo un trabajo en el tiempo y temporada que yo lo he hecho, ¿no? Y que lo haga mucho mejor. Excelente. Porque tú dejas una valla y ellos tienen que pasar esa valla. Pero no es que yo voy a continuar siempre en ese lugar, porque Dios me va a llamar también a otras áreas, ¿no? Ahorita yo tengo una pasión por los jóvenes. Amo a esta generación, los entiendo, tengo esa visión, tengo ese corazón, pero en un momento yo sé que Dios va a abrir otras puertas y yo voy a hacerlo. O sea, no me quiero enraizar en algo porque si no voy a quedarme como pues la eterna en lo que haga, ¿no? Claro, y esto me hace recordar a que con el respeto a los antecesores líderes juveniles, ¿no? Que ha habido, por ejemplo, algunos que siempre invitaban a los mismos, ¿no? Sí. Siempre invitaban a los mismos y pasaban, ya tenían, creo, esos pastores ya 60 años, los seguían invitando a los eventos juveniles porque de repente, digo, la necesidad de no tener más o tener o descubrir o darle la posta a aquellos, porque yo estoy convencido también, Keila, en mi viaje al interior del país, que hay gente con gran talento, hay jóvenes con llamado, ¿no? Pero están en los pueblos o no se le da el lugar, la plataforma, ¿no? Se le da la oportunidad, ¿no? Se le da la oportunidad para que ellos se desarrollen, ¿no? Y sí, de verdad, yo me gozo por ese sentir también tuyo, de que se tiene que preparar ese legado, ¿no? Se tiene que preparar esos jóvenes que van a tomar la posta, ¿no? En estos días estaba viendo a través de las redes sociales que una iglesia grande, por ejemplo, como La Hermosa, ¿no? El pastor Eliseo de la Cruz, mi respeto y mi cariño para el pastor, ¿no? Su salud está un poco requebrajada, pero está cediendo la posta a otro pastor. Es joven. Sí, así es. Muy joven. Sí, y está cediendo la posta, mira, o sea, han preparado líderes, han preparado a la nueva generación, ¿no? Es bonito, o sea, eso es lo que digo, ¿no? Preparar el camino para otros. Y es una de las cosas que mi pastor siempre me lo dice, ¿no? Él dice, Keila, yo estoy preparando el camino para los que vienen y tú no te olvides de hacer lo mismo, ¿no? Es como, para mí eso quedó muy grabado en mi corazón de mi pastor y saber de que él siempre ha apostado mucho por los jóvenes también, ¿no? Uh-huh. Pero eso sí, sabemos que somos jóvenes, entonces no es que tampoco somos perfectos, tenemos siempre la razón, entonces, pero siempre necesita un seguimiento, ¿no? Cuando yo entendí, o sea, yo como joven supe y dije, hey, soy joven, voy a cometer muchos errores, soy inexperta, estoy entre el ministerio. Tenía 19 años cuando inicié el pastorado. Entonces dije, voy a cometer muchos errores, dije. Entonces necesito un mentor, ¿no? Entonces lo primero que busqué como joven dentro del ministerio, ya esa es la otra parte, ¿no? De los que asumimos y tomamos el reto y la aposta, es saber cuáles son tus falencias. Entonces lo primero que puse a hacer en esa temporada es comencé a orar. Comencé a orar y decirle a Dios, dirígeme a tener mentores, ¿no? Yo hoy en día tengo mentores, excelente, entonces, excelente. Y fuera también del trabajo pastoral y paternal que tiene mi pastor conmigo y la confianza, ¿no? Pero es importante ello, ¿no? Porque como jóvenes nos vamos a equivocar, ¿no? Entonces, no quiero cometer las torpezas de Salomón. Entonces dije, no, soy joven, entonces tengo que aprender a hacer las cosas bien, ¿no? Y eso es ya por el lado de las personas que asumimos, porque a veces pasa eso, ¿no? Que los pastores a veces no dan lugar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque ya le da lugar, ya se tomó el orgullo, porque los jóvenes luchan eso, chicos, perdonen, los líderes, los amamos, pero es la verdad, ¿no? Tienen problemas con el orgullo, cayeron ya en pecados sexuales, o sea, no saben tener integridad en sus vidas, ¿no? Pero es ahí donde nosotros tenemos que aprender a trabajar como iglesia, ¿no? O sea, está bien, pastor, sabemos que los jóvenes pueden tener flaquezas, pero mi trabajo pastoral es darle seguimiento, ¿no? Porque recuerda que usted no va a estar siempre allí. Así es. Y nos dimos cuenta lo tan vulnerables que éramos y no teníamos postas en la pandemia, pastor. Sí, así es. Perdimos a muchos pastores y fue muy duro. ¿Y quién es el cargo de la iglesia? ¿Quién, no? ¿Quiénes eran? Exacto. Entonces, creo que eso fue una lección muy fuerte, ¿no? Para la iglesia. Entonces, yo creo que debemos, por ambas partes, se tiene que ser se tiene que trabajar en equipo, ¿no? Se tiene que trabajar así. Y bueno, yo a veces escucho, te cuento, en algunas denominaciones que dicen hay que darle la posta a los jóvenes, ¿no? Inclusive he visto un anuncio por ahí, ¿no? Que va a haber una reunión intergeneracional, ¿no? Sí. ¿No? Y en algún momento he revisado qué han hecho intergeneracional, los ancianos, esto, lo otro, ¿no? Y yo creo que
que parte de darle esa oportunidad a los jóvenes es eso, ¿no? O no sé, digo, oye, una reunión, demos oportunidad a un pastor joven a predicar, Sí. ¿no? Hagamos un evento que los pastores jóvenes dirijan, ¿no? Que la juventud. Entonces, es cierto que a veces los pastores, y me incluyo, a veces puede haber temores, pues, ¿no? El que si se equivoca, no lo hizo bien, ¿qué sucedió? No lo hizo como yo lo hizo. Pero creo que de eso también se trata, ¿no? En que ayudarlos y darles ese voto de confianza, ¿no? Y si el joven Bastante. en algún momento se equivoca, oye, bueno, no lo hace de mala fe, pues, ¿no? Ujú. Está creciendo y estamos los pastores más experimentados para poder ayudarlos, ¿no? En ese Exacto, ellos tienen, el joven tiene que estar dispuesto a ser pastoreado y el pastor tiene que estar dispuesto a pastorear. crecimiento. Qué bonito. Así. ¿No? Así es, Entonces, así es. y eso es para que haya un crecimiento saludable, algo sano, algo bonito, que no haya envidia, porque yo no vengo a robarle el ministerio a nadie, porque la obra es de Dios. Así es, así Uno es. siembra, otro riega y Dios da el crecimiento. Así es. Entonces creo que por ese lado es ambos, ¿no? O sea, que no haya esa envidia en el corazón para no permitir que otros crezcan y no haya ese orgullo en el corazón para derribar Así lo es, que otros han así plantado, es. ¿no? Y para eso es importante formar el carácter de Cristo en el joven. Uy, sí. Sí, sí. Yo te cuento que estaba escribiendo, no he avanzado, yo estaba pensando en un futuro escribir un libro, ¿no? Y bueno, hasta tenía el título, Líder Peligroso, ¿no? Por la experiencia un poco, ver que cuando se levanta un líder y no tiene carácter de Cristo puede ser peligroso para dividir una iglesia, Sí. para dañar una oveja, para lastimar a las personas, porque una persona que tiene un cargo de autoridad y no tiene un buen corazón puede ser muy destructivo, ¿no? Sí. Para muchas personas. Sí. Y cuanto más los jóvenes también, ¿no? Es joven. Lo que pasa que es eso, ¿no? El joven, creo que como hemos llevado usted también, pastor, ha sido joven cuando ha Hace asumido poquito, el ministerio. ¿Hace poquito? Sí, sí, ¿Sigue sí, siendo sí. joven? Uno cuántos añitos. Cuando era adolescente. Pequeñito, pastor. no me pequeñito, por favor. No me das cara mal de la pantalla, No, por favor. perdóneme. Borramos eso, por favor. Repeat, ¿ok? Pero cuando entramos al Ministerio de Jóvenes, pues sí, ¿no? Hay muchas luchas personales que tenemos y yo soy muy abierta, ¿no? Dentro de cómo soy, cómo he sido y las cosas que he ido mejorando, ¿no? Entonces, a veces nos gusta tener mucho la razón. Sí, ¿No? pues, ¿Por qué? Porque a veces sentimos como que yo me he preparado más, yo tengo esta ventaja aquí y te equivocas. O sea, porque al final nosotros somos instrumentos de Dios, ¿no? Todos, ¿no? Entonces, yo creo que el joven tiene que estar muy dispuesto a ser muy recíproco con el liderazgo que se le entregue, ¿no? O sea, Dios me ha dado algo para seguir fortaleciendo. Entonces, yo sí soy de las personas, por ejemplo, yo ahorita apoyo, por ejemplo, la visión de mi pastor, ¿no? Y sé que es su visión. Yo no puedo ir contrariar o poner a mis chicos en contra o Así decirle, es, no, así es que nosotros somos jóvenes, tenemos que ser. No, no. Si yo quiero cambiar algo, voy con mi pastor. Si le parece, genial. excelente. Y si Así no, es, poco así a poco le explico, le voy hablando. Y eso es lindo, ¿no? Pero nunca manchar la imagen de tus pastores a que tú sirves, ¿no? Así Porque al es, final así es. los chicos comienzan a pensar, no, es que es así, pastora. Porque a veces se me acercan, no, pastora, ¿cómo hago? Sino que mi pastor piensa así, me dice así, él no quiere tal. Y se frustran, ¿no? Entonces yo le digo, pues tranquilo. O sea, el secreto es la obediencia y la sujeción. Comienza, da frutos, da frutos, da frutos. Cuando yo escucho a un joven que habla mal de su pastor, Uf, digo, hay un corazón sí, insano. sí, Quiere así poder, es. quiere Sí, algo más. es muy peligroso, Y, ¿no? y yo le mando de frente, te falta formación. Sí, ¿no? así Si es, no así estás es. formado, no vas a tener un buen carácter para asumir algo que Dios te dé. Y Sí, cuando el pastor le diga no, se va a Estallar. amargar, ¿sí? A mí me pasó en el ministerio, por ejemplo, suceder un caso que en un momento un líder juvenil, por ejemplo, hizo algo que el pastor no aprobó, ¿no? Ponte, se llevó a los chicos a la playa, bueno, ya. Y los padres llamando, ¿no? ¿Dónde está mi joven? ¿Qué pasó? Y el pastor no sabía, ¿no? Esas cosas son las que a veces de repente los pastores como que crean cierta desconfianza, ¿no? Los líderes juveniles. O sea, el liderazgo juvenil es muy importante, pero tiene que ser mentoreado, tiene que estar en bajo seguimiento. cobertura, ¿no? Sí, Bajo sí. cobertura. Es que a mí me impacta mucho una frase que leí y que dice, la juventud es la fuerza renovadora de la iglesia. Que las iglesias deben comenzar a tomar en serio el ministerio juvenil y verlo como estratégico. ¿Por qué como estratégico? Porque muchos padres de familia tienen hijos jóvenes, ¿no? Y si no hay un ministerio juvenil en su iglesia, ¿quién va a ministrar a esos jóvenes? ¿No? Sí, es verdad, pastor. Lo que pasa es que ahora ya la iglesia
algo que yo he entendido mucho de parte de Dios es que la iglesia tiene que estar actualizada constantemente. Eso sí es cierto. Y el trabajo objetivo ahora de todos los lugares es trabajar de forma generacional. Y la iglesia tiene que trabajar de forma generacional. Ahorita en mi iglesia hay un crecimiento muy fuerte, muy grande. Y le agradecemos mucho a Dios por todos los resultados que se están yendo, porque hay un crecimiento muy bonito de una iglesia sana, saludable, servidora y en número, ¿no? Y eso es lindo verlo. Pero es porque la iglesia aprendió a trabajar de forma generacional también. O sea, mi iglesia, por ejemplo, trabaja área de niños, área de preadolescentes, área de adolescentes, área de jóvenes. Entonces se suman espacios, ¿no? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué, pastora? Eso está muy moderno, ¿no? Ya eso hay que cambiarlo. No. Se trata de seguir lo que Jesús seguía, ¿no? Y Jesús iba a la necesidad de las personas y llenaba la necesidad de las personas, ¿no? Si la persona necesitaba sanidad, daba sanidad. Sí. Si necesitaba ser liberada, le daba. Si necesitaba comida, les daba, multiplicaban panes y peces. O sea, no se hacía problemas Jesús, ¿no? Llenaba un espacio, una necesidad. Entonces nosotros tenemos que saber que hoy en día el mundo es mucho más abierto, hay muchos. Y si no nos enfocamos y aterrizamos en realidades generacionales, vamos a perder a las personas, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia se trabaja con adolescentes y se da temas para adolescentes enfocado en ellos, en su realidad de ellos, lo que necesitan, y eso va afirmando su fe. Se trabaja en los jóvenes con una realidad que ellos, porque los jóvenes pasan, incluso hay jóvenes y jóvenes adultos. Eso te iba a decir, así es. O sea, a mí me pasó, ¿no? Que el joven ya de 27, 28 está en su universidad y el joven de 19, 20 quiere hacer sus dinámicas, ¿no? Exacto. Entonces, otra realidad también, ¿no? Son otras realidades, pero tienen una necesidad de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque están viviendo una realidad distinta cada uno. Entonces nosotros como iglesia tenemos que llenar esos espacios porque ellos tienen que ser alimentados con la palabra de Dios, tienen que ser formados con la palabra de Dios. Entonces lo importante es que la iglesia aprenda hoy en día a trabajar de manera generacional. Porque ¿cuál es el resultado? Hey, mira, esta iglesia está atendiendo cada espacio de mi familia. Mis hijos están bien atendidos, mi familia está atendida, yo como mujer, yo como hombre me siento atendido. Y no porque te estamos atendiendo a darte, no sé, una carta de un menú, sino porque tu vida está dando frutos correctos, ¿no? Porque eso es lo que queremos, ser luz, ¿no? Y ser luz y sal habla acerca de los cambios de actitud. Y eso está pasando con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es muy estratégico. Para poder ganar almas es trabajar de manera generacional, nos ayuda a evangelizar porque nos hace ser más objetivos y hablamos un idioma más cercano a la gente, que es lo que necesitamos hoy en día, ¿no? Y cuando de repente una familia llega a la iglesia, ¿no? Encuentre un ministerio juvenil sólido y que pueda atender a su joven, ¿no? Ese joven que quizás viene, no sé, con problemas de adicción, el joven de repente hasta depresión, muy ¿no? De repente el tema del homosexualismo. Entonces, bastante. Por eso yo creo que también es importante el ministerio de jóvenes, hoy más que nunca, que tiene que estar súper archi preparado, ¿no? Preparado. No perfecto, pero que vayan en ese camino de seguir preparándose para responder a las necesidades de hoy, ¿no? Exacto, preparados y actualizados. Por ejemplo, en mi iglesia, el Ministerio de Jóvenes, una de las cosas que siempre les fomento es tener planes pilotos. Y nuestros planes pilotos nos duran solamente, o sea, no tenemos un POA, que es el POA normal, anual, pero tenemos un plan que no dura un año, sino solamente 6 meses, porque va en evaluación, porque hay una realidad, ¿no? Yo como pastora, como líderes, tenemos que conocer una realidad con ellos, ¿no? O sea, vimos una necesidad, por ejemplo, en mi iglesia, no lo tomamos así, vimos una necesidad de que mis chicos estaban con problemas de que no sabían defender su fe, ¿no? Entonces, apologética. Los chicos estaban con problemas de tener sus relaciones a su manera, ¿no? Relaciones de noviazgos a sus formas. Teníamos problemas de jóvenes porque no estábamos evangelizando. Y así, entonces, ¿qué tomamos? Dijimos, bueno, vamos a agarrar y cada culto va a ser un culto temático de acuerdo a nuestra necesidad. Y hoy uno de los cultos, por ejemplo, tenemos un culto de apologética, que es resistencia, otro culto de preparados que hablamos acerca de relaciones, amistad, noviazgo, otro culto que es el culto de rescate, que es evangelístico netamente, y de Restart, que es un tiempo de consolidación, ¿no? Pero todo dirigido a responder las necesidades del joven. Porque eso es lo que hemos visto, o sea, ¿por qué? Porque el año pasado, ¿cuál era nuestra realidad? Los chicos no oraban.
no tenían un devocional. Entonces hicimos un culto que se llama Íntimos, ¿no? Hablar acerca de la oración, del ayuno. Entonces, de acuerdo a la necesidad, cambiamos y se varía, porque nosotros tenemos que ser una iglesia. Hoy en día, pastor, todo se actualiza así. Así es, o sea, así es. nuestras apps de celular. La IA. La IA. Sí, nos exige demasiado. Sí, le pone la IA ya, sí, de verdad. Sí. No, yo te cuento así una de esto, que les pasaba, estaba apurado para hacer algo y me pidieron, ponte un sílabo, ¿no? Oye, puse en la IA hacer un sílabo, me sacó todo. Te todo, pastor. Pero no lo haga, pastor. No, así que perdón al seminario que estoy enseñando. Pero sí, tenemos una actualización. Y tenemos herramientas tenemos. El problema es que no tenemos a una generación que quiera capacitarse muchas veces, Así, ¿no? para usar eso para la obra de Dios. Exacto. ¿no? Yo a mis chicos les digo, ustedes tienen que aprender a invertir. Si quieren dar algo a lo mejor a Dios, tienen que invertir. O sea, y ellos saben, yo he invertido. Para irme a la escuela de Jucum nada más. ¿Verdad? Sí, eso estaba allá, claro. Súper carísimo esa escuela. Entonces, pero gracias a Dios la ha podido suplir, ¿no? Pero, o sea, yo entiendo que si le quiero dar algo a Dios, no le voy a dar migajas o no le quiero dar lo que... lo que me queda, ¿no? Eso. Quiero darle lo mejor, ¿no? Y eso es lo mismo cuando hablo con los chicos que son profesionales, porque nuestros jóvenes hoy en día, la mayoría son profesionales, están en la universidad, ya están graduados, ya están especializándose, entonces, pero ¿qué pasa con ellos, no? Muchas veces es como, sí, hago grandes proyectos para mi empresa, pero para mi iglesia no sé qué hacer, ¿no? Entonces, puedo llevar mi trabajo profesional a hacer proyectos dentro de la iglesia, ¿no? A ver qué cosas funcionan. Y ahí también es el reto y la importancia del ministerio juvenil, que también se prepare para atender ello, ¿no? Exacto. Ya esos oyentes, creo yo, universitarios, ya no quieren solo escuchar la historia de David, de Jonás, ¿no? Sino que profundizar y tocar temas actuales, ¿no? Llámese, no sé, homosexualismo, ideología, sobre la ciencia, ¿no? Yo creo que por eso la importancia hoy que el Ministerio de Jóvenes se levante preparándose para poder atender esas necesidades. Porque ¿no? ellos pueden entender, o sea, la ventaja de ellos, que quizás con otros pastores que son laicos, y con esto no quiero que se malinterprete que los pastores laicos, no, ellos tienen un lugar de honra. He aprendido mucho, mi pastor ha sido laico, se ha preparado y ha crecido y ha estudiado, entonces, y Dios lo ha respaldado mucho. Yo honro mucho a los pastores laicos, pero también yo tengo que entender que esta nueva generación de jóvenes tiene las herramientas, ¿no? Pero no las pone en práctica. Entonces, la importancia del ministerio juvenil dentro de la iglesia es que también aprenda a actualizarse, ¿no? Y si tienes herramientas, ya tienes la ventaja tú de haber estudiado en las mejores universidades de tus ciudades, entonces mi trabajo es poner lo que he aprendido en práctica aquí, ¿no? Hacer un soporte de mi pastor, mira, he aprendido esto nos podría ayudar, esto sería muy bueno porque he analizado, he investigado un poco y lo puedo poner en esta área, ¿no? O sea, yo literalmente, yo soy una persona que me gusta mucho investigar, leer y investigar. Bueno. Entonces, nadie me tiene que decir para yo hacerlo. Entonces yo veo una necesidad y tengo que sumergirme y ver, esta es la realidad, tengo que ver conceptos y todas esas cosas, ¿no? ¿Y por qué? Porque tengo las herramientas, ¿no? Porque he estudiado y todo lo demás y eso me permite. Entonces, estas herramientas que tengo, las vengo y se las planteo al pastor. Pastor, esto podría funcionar por esto, por tal y tal, y esto pueden ser los resultados. Podemos probar, ¿no? Y así se han ido probando y han ido dando resultados, ¿no? Entonces, yo creo que los jóvenes tienen que entender la importancia de que Dios, porque es Dios quien les ha permitido estudiar. Es Dios quien les ha dado la carrera. Es Dios quien ha suplido. O sea, ellos no han estudiado porque, bueno, en fin, no. Porque Dios ha querido. Entonces, mi forma de agradecimiento es responder en excelencia con mi carrera también a Dios. Pues, ¿no? Porque en la universidad te enseñan un montón de cosas. ¿no? Y poner su carrera al servicio del Señor, ¿no? Claro. Pero para eso también creo que los pastores tenemos que tener también cierta preparación, o al menos para tener la visión, para usar todo eso, como tú decías, y encaminarlo al servicio al Señor. Potencial. ¿No? Porque si no hay también la visión, se va a desperdiciar todo ese talento que hay, ¿no? Hay un versículo muy lindo en Proverbios que lo quiero compartir, 20:29, que dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos son sus canas, ¿no? Y Juan también
Juan dedicó unas palabras preciosas para los jóvenes, ¿no? Y dijo en primera de Juan 2:14, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, ¿no? Yo un poquito investigaba acerca de a qué se refería el apóstol Juan cuando hablaba que eran fuertes, ¿no? Y no era que eran fuertes porque habían ido al gimnasio, ¿no? Porque tenían no músculos habían ido al grandes. SmartFit. No. Así que no, sino que eran fuertes porque tomaban determinaciones correctas. Eran fuertes en la forma de pensar y decidir. Iban contra la corriente a decidir lo correcto delante de Dios. Y el pasaje habla que dice, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Lo que le daba la fortaleza a estos jóvenes, dice, era que ellos permanecían en la palabra del Señor. Quiere decir que ellos tomaban la palabra del Señor no como algo sentimental o emocional, sino en realidad con seriedad, con decisión, que esta palabra no solamente la iban a oír, sino la iban a aplicar en su vida. Y como consecuencia, ellos hacían huir al maligno, ¿no? Claro, y era tan fuerte esto que se habla porque esto lo habla en plena persecución a los cristianos. Entonces los jóvenes eran tan determinados que incluso morían por causa de la fe. Así es. Entonces, oye, en una generación, no chicos, yo los amo, cada uno de ustedes, Sí, pero sí. apenas se le dice La algo al generación joven, de cristal. de cristal. Sí, pastor, lo corriges y es como que, ay, mi pastora no me quiere, ay, me cambio de iglesia, Sí, hay que... ya se cambió varios en mi iglesia. Oye, ¿qué pasa? Ay, pastor. Arrepiéntete. Sí, Arrepiéntense. pues, sí, pero verdad es como de el Señor, verdad, sí, es sí, como sí. cuando quieres poner las cosas ahí en orden y es como el joven se molesta. Sí. ¿Por qué? Porque se ponen intocables, yo le digo. Y cuando pasa eso, normalmente siempre les enseño a mis chicos, es como, oye, pero en la iglesia primitiva, en los primeros años, Sí, morían pues. por causa de la fe. O sea, el joven era tan determinado que si tenía que irse al foso de los leones, tenía que morir en el Coliseo romano, quemado como fuera, lo hacía. Y los mayores, incluso vivadores de la historia, han sido jóvenes, Así que es, fueron así es. determinados, apasionados, porque esa es la fuerza del joven, Así que es. está convencido de algo y lo defiende hasta el final, ¿no? Mira, yo leía, por ejemplo, y buscaba la edad de esos jóvenes, ¿no? Y, por ejemplo, David cuando venció a Goliat tenía 16 años. Sí, adolescente. ¿Sí? José tenía 17 años. El rey Josías tenía 16 años. Sí. Jeremías tenía 20 años. Daniel tenía 17 años, ¿no? Como jóvenes que fueron usados poderosamente por Dios para hacer cambios, sí, en su generación, y traer un Exacto. avivamiento en su generación. Porque eran líderes de influencia en su generación. Así es. Entonces, y yo creo que esto es lo que tiene que entender el joven, pero le falta determinación. Pero una de las cosas es que, si bien es cierto, hoy en día la gente se deja guiar mucho por sus emociones, pues, ¿no? Sus emociones son los que los bajonean enormemente, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí necesitamos una generación de jóvenes determinados, fuertes, que tomen decisiones hasta el final, contra todo y todo lo que se venga, ¿no? Amén. Entonces Así es. creo que esa es una de las cosas que se tiene que trabajar dentro del liderazgo juvenil, ¿no? No una generación delicada, intocable, que no le van a decir nada porque no, lo van a lastimar, no, se va a ir. No, si tengo que decirte que está mal, está mal. Si tengo que decirte que eso te va a hacer daño, te va a hacer daño. O sea, me odiarás una temporada, pero después se te va a pasar cuando entiendes que de verdad Así es, que era tu- Dios que pa- advirtiéndote. Así es, y era para su crecimiento, ¿no? Exacto. Porque es parte de la formación, creo, Sí, ¿no? sí. Formarlo justamente porque los amamos y porque creemos que el Ministerio de Jóvenes tiene una gran importancia, porque es la fuerza de la iglesia para traer crecimiento y para desarrollar, creo yo, lo nuevo de Dios para esta generación, ¿no? Exacto. Vino nuevo para odres nuevos, ¿no? Y ellos son estos odres nuevos. es. Y ellos tienen que entender, ¿no? La posición que Dios les ha dado. La posición que Dios les ha dado. Y Dios nos ha dado fuerza en esta temporada, ¿no? Y yo creo que es una generación que tiene que aprender a crecer en ello, Paz, ¿no? Excelente, excelente, Keila, muchísimas gracias, de verdad. Sé que todo esto que nos has compartido va a ayudar a que muchos jóvenes puedan tomar en serio el trabajo que tienen, ¿no? Muchos líderes de jóvenes que están liderando y a veces hasta se sienten mal por la edad que tienen, por la falta de preparación. Tranquilo, si Dios te ha llamado y te ha puesto en ese lugar de honra, adelante. Tú eres el David que Dios quiere usar, tú eres el José que Dios quiere usar, el Jeremías que Dios quiere usar, pero rétate a poder prepararte, a crecer, a no quedarte solamente allí, a ser usado por Dios para impactar esta nueva generación. Tu ministerio es importante y la iglesia lo sabe y tu pastor lo sabe
y el mundo está queriendo ver la manifestación de los hijos de Dios. Que las palabras finales para nuestra audiencia de este podcast. Gracias, pastor, por la invitación. Gracias a todos ustedes que nos han escuchado en todo este tiempo. Sigamos siendo de bendición en nuestros ministerios juveniles. Necesitamos ir y amar a Dios y amar a nuestra generación. Es como que el lema de esta temporada para mí. Amemos a Dios y amemos a nuestra generación. Tenemos a mucha gente que alcanzar. Tú tienes las herramientas. Dios te las ha dado. Y solamente tenemos que aprender a ser fieles a Dios y ser determinados en lo que Dios ha puesto. Así que si Dios ha puesto en el ministerio juvenil, es difícil, sí, pero estoy segura que Dios se va a respaldar, ¿no? Y créeme que todo lo que siembras, Dios va a permitir que lo coseches y Dios te da mucho más, porque Él recompensa. Él se encarga de recompensar. Pero esta es una temporada para levantar influenciadores de su generación, que bendigan y amen a Dios, ¿no? En todo tiempo, pastor. Excelente, Keila. Keila, si de repente ahí, no sé, pues nos están viendo de Europa, de diferentes partes, y quisieran invitarte de repente a darles unas charlas, ¿cuál es tu, no sé cómo te encuentran en redes sociales? Ya, voy a dejar ahí mi Instagram. Ya, ¿cómo te encuentras? Como la princesa, no sé, como la princesa de Asambleas de Dios, ¿cómo te encuentran? No, soy como krh.pe en Instagram y igual en el Facebook como Keila Ruiz. Aquí va a salir en pantalla la dirección, si por ahí alguien quiere de repente recibir una enseñanza de la pastora Keila, invitarla a predicar la palabra del Señor, qué bendición poder tenerla también en las iglesias para compartir la palabra del Señor. Muchísimas gracias, Keila, de todo corazón. Que Dios bendiga tu vida, tu ministerio, que Dios te siga usando en esta nueva generación y que podamos dejar un legado de bendición para las nuevas generaciones, ¿no? No solamente lo que muchos dicen, sino en realidad con acciones que a través que se levante una nueva generación para la gloria del Señor. Amén. Muchísimas gracias. Gracias. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Y quería recomendarte también a algunos líderes que nos siguen a través de las redes sociales. Te recomiendo un buen libro. Este libro escrito por Jeffrey de León es Soy líder de jóvenes. Te va a ayudar muchísimo a poder cómo iniciar un ministerio de jóvenes. Y si eres líder de adolescentes, también te recomiendo el libro de Lucas Ley, ¿sí? Cómo trabajar con los adolescentes. Así que te animo que puedas adquirirlo. Ya estaremos sorteando en algún momento algunos libros de materiales para tu crecimiento espiritual y en tu ministerio juvenil y adolescentes también. Que Dios te bendiga. Fue tu amigo el pastor David Portillo. Nos vemos hasta el próximo episodio de este programa Liderazgo Go. Dios te bendiga.